platiqué con mi buen amigo Alan por el mundo. Me dio mucho gusto platicar con él. Es un tipo que pues lo considero un muy buen amigo a raíz de que fuimos roomies en el Mundial de Qatar. Ahí la neta es que lo conocía porque había estado en Creativo y habíamos platicado un par de veces aquí en Monterrey, pero honestamente cuando vamos al Mundial que nos invita una marca, pues me dicen, pues ¿quieres ser roomie con este güey? Porque la neta había muy pocos hoteles y estaban carísimos los hoteles. Y fue de que está bien, se arma. Y yo creí que iba a estar un poco incómodo pues porque no nos conocíamos tan chido, pero bueno, nos caímos bien cabrón. Los dos como que nos gusta ser muy independientes y estar como que en nuestro tiempo, entonces complementamos muy bien ese pedo y pues desde ahí empezamos a platicar y no lo había visto desde ese entonces, güey. Saca un libro, Alan, que se llama Viajar cambiará tu vida, si no me equivoco. Y me aviento el libro en audiolibro. Y luego le cae el podcast y platicamos sobre el mismo, platicamos también sobre viajes. Pues es también una persona muy interesante, muy culta, que ha viajado por todas partes del mundo. Es una persona que habla muy bien, es una persona inteligente, entonces creo yo que se iba a prestar por una buena conversación y aparte me cae chido y es buen amigo. Pero, pues digo, hablamos también obviamente de esta experiencia que tuvo él en el Titán, ¿no? Que es este sumergible que acabó implotando y se acabó haciendo noticia mundial y él estuvo dentro pues como un año antes, güey. Qué culo, güey. Sí, no mames. ¿Tú te meterías en un sumergible? O sea, entiendo que ahorita obviamente la respuesta es no, porque ya sabes lo que pasó. Pero hace un año... No, ni los bungees, ni los pinches globos que sean esos, no, ni de pedo, güey, no. No sé, me da más miedo de lo que lo disfrutaría. Sí. Y yo creo que no me aviento esas cosas, güey. Yo no sé si me hubiera metido. ¿Qué dices? ¿Por el clip? Sí lo hago. Por la aventura, o sea, yo creo, honestamente, yo creo que es que, a ver, yo creo que no hubiera sido consciente del riesgo real que involucra. Okay. Porque realmente sí está en una etapa muy experimental, pero yo creo que no hubiera estado consciente de lo riesgoso que realmente era. Como que dices, no, pues sí hay riesgo, pues sí hay riesgo, es como tirarte en paracaídas, que hay riesgo. Pero esto es mucho más riesgoso que tirarte en paracaídas. Porque ¿cuánta gente se tira en paracaídas? ¿Qué tan estandarizado está el proceso? Que hay empresas que se dedican a hacer esto en todas partes del mundo. Esto realmente era algo experimental porque solamente hay un Titanic. Y solamente hay una empresa, que era esta, que se dedica a hacer este tipo de expediciones. Probablemente yo no lo hubiera hecho porque uno no me alcanza, la neta es que es carísimo, costaba $250,000. Tendría que conseguir un patrocinio y armar un podcast o algo así, pero pues yo como no tengo la neta ese fanatismo hacia el Titanic, pues a mí el chile malo. Sí. Alan sí es muy fan del Titanic. Entonces Alan todo nace porque él tiene pues este gusto por el Titanic, por la historia, por lo que representa, y eso lo motiva a empezar a buscar quién podía financiar su viaje y se acaba encontrando un banco que financia su viaje y finalmente acaba haciendo esta expedición que la documenta y ahí está obviamente los videos en su canal que los invitamos a verlos, que ya los han visto millones de personas y más pues por esta desgracia que acabó ocurriendo, pero yo tampoco estoy tan seguro de qué tan, o sea, creo yo que también a él le cayó el 20 de lo riesgoso que era ya estando ahí. Probablemente. Y ya estando ahí es de que puta, ya estoy aquí, ya tengo que hacerlo, o sea, ya hay tantos vale $250,000, o sea, vale 5 millones de pesos. Y te traen los papeles, güey, todo el desmadre. Y tú estás grabando un documental, ya hay mucho dinero por medio y ya no te puedes hacer para atrás. Pero, y él me dijo que sí estaba bien culiado, obviamente estás bien culiado, no mames. ¿Te dijo de cuánto tiempo duró abajo? Estuvo 8 horas, si no me equivoco. Pero estuvo 8 horas y según yo estuvo como 40 minutos en el Titanic. Yeah. Es que es un pedo hacer eso porque el Titanic está a 6,000 metros, si no me equivoco. ¿A cuánto está? El Titanic está a 4,000 metros bajo el nivel del mar. Entonces tú te metes en este sumergible y te sumerges con el peso, ¿no? Uh-huh. Entonces en el documental sale que llega un punto en el que tienen un problema con comunicación hacia arriba, entonces al parecer iban a cancelar la expedición, entonces lo que hacen es que liberan peso para poder flotar, entonces eventualmente recuperan comunicación y empiezan a bajar otra vez, pero como ya liberaron peso ya bajan mucho más lento, entonces tardan un chingo en llegar, y eso hizo que solamente estuvieran como 40 minutos explorando el Titanic, porque una vez que llegas al fondo del mar lo tienes que encontrar. Sí. El fondo del mar estás hablando que hay oscuridad absoluta, o sea, estás 4,000 metros abajo del nivel del mar, no hay luz, güey, entonces tienes que buscar con una linternita a ver dónde chingado está el Titanic y una vez que lo encuentres pues lo recorres. Entonces creo que se tardaron bastante en encontrar el Titanic porque no es sencillo. Uh-huh. Y luego una vez que terminas de
explorar el Titanic, pues tienes que regresar a la superficie. Al fin de cuentas, creo que eran 5 o 6 personas en el sumergible. Hay un nivel de oxígeno bastante limitado, entonces no puedes estar ahí mucho tiempo, se vuelve riesgoso. Y una vez que llegas a la superficie, te tienen que abrir por fuera, porque no puedes abrir tú por dentro. Que, pues eso o sea, eso también era un riesgo muy grande cuando pasó todo lo de la tragedia, que se decía que si estaban en algún lugar flotando, tenían que abrirle por afuera. Ahora, empecé después de que pasó esa tragedia, empecé a ver muchas entrevistas de James Cameron, este director de cine, que pues fue el que dirigió Titanic, ¿no? No estoy quedando. Sí, según yo, Cameron dirigió Titanic. Simón. Y pues este güey, sí. Y este vato también ha dirigido un documental en donde precisamente hacen esta misma expedición con un sumergible que él, me imagino que construyó, ¿no? Y él criticaba mucho la arquitectura del sumergible en donde iba Alan o la que era el Titán, porque habían utilizado un material distinto que hacía que en lugar de que solamente fuera una pieza uniforme, había como un pegue, vaya, entre dos piezas distintas. Uno era fibra de carbono y el otro no recuerdo qué era, pero creo que tenía que ver con el vidrio en donde veían hacia afuera, ¿no? Entonces se dice que la implosión seguramente fue por una falla estructural que tiene que ver con esta pegada de los dos materiales. Y digo, obviamente ahorita en retrospectiva pues es muy fácil decir todo eso, ¿verdad? En su momento no se tenía esa información, pero pues estuvo de la chingada lo que pasó, la neta fue una tragedia. Cuando menos no sintieron nada los gatos que murieron, o sea, seguramente escucharon ruidos y fue ¿qué pasó? Un miedo bien cabrón y de repente. Pues imagínate, güey, o sea, estás a esa profundidad en el mar, la cantidad de presión que hay encima de ti es lo que acabó colapsando el sumergible. O sea, ya hablar de una cantidad de presión que rompa algo de metal, de fibra de carbono, es una muerte instantánea. O sea, es como si te hubiera caído un edificio encima, güey. O sea, no sientes nada. Y el sentimiento que este güey debió de sentir cuando se enteró de que pasó eso, ha de estar cabrón. Sí, ha de estar cabrón. También, pues este güey se volvió el vocero prácticamente del sumergible en las noticias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo buscaban. Porque gracias al documental que él armó, pues todo el mundo estaba viendo su documental porque precisamente retrataba el mismo sumergible con el mismo capitán que acabó muriendo en la expedición que acabó implotando, ¿no? Entonces recibió muchísima atención por lo mismo y digo, obviamente de la chingada que fue por una tragedia, pero pues me imagino que debe haber sentido bien culero y también obviamente una reflexión de tu propia mortalidad, decir, no mames, pues pudo haber sido yo, güey. O sea, él realmente sí pudo haber sido, no estuvo nada lejos y pues era el mismo sumergible. Sí, es como cuando, pero a una escala mucho más cabrona, cuando pasas por un lugar y luego de media hora, 1 hora te enteras que hubo balacera ahí. Sí. O que algo pasó y dices, chinga. Sí. Pero ves la vida pasar y te das cuenta que pues lo frágil que es tu existencia, o sea, no depende de ti. Algo puede pasar que no esté bajo tu control y las luces se apagan. Adiós. Es una buena manera de irte, la neta, sí, sin aviso. Las luces se apagan. O sea, digo, no que quiera que me pase. Sí. Evidentemente no me quiero morir ahorita. Pero si tuviera que escoger cómo morir, bueno, no sé. Está mucho mejor que sufrir o ahogarte. Sí, pero luego también el factor de la despedida es terrible, güey. Pues o sea, creo yo que lo más culero es, o sea, por ejemplo, morir en un avión que se cae es terrible y yo por mucho tiempo dije, no, está chido porque pues una mente memorable, pero es terrible porque es de que puta, me quiero despedir a toda mi familia. Y obviamente, ¿no? Aquí ni siquiera tienes el tiempo de sentir ese, no mames, no me despedí, eso. Instantáneo, se acabó. Y el del avión, luego si sobrevives como Travis. Sí. Digo, si sobrevives está chido, pero sí, digo, prefiero sobrevivir, obviamente. Pero los traumas que te deja después de eso, yo creo que son muy difíciles de borrar. Pero prefiero vivir traumado a morir quemado, ¿verdad? Pues sí, eso sí. Gran rima. Hay que anotarla. ¿Y de qué más hablaron? ¿Platicaron algo más del mundial o...? No, de Qatar casi no hablamos. En el capítulo hablamos de la religión, hablamos de los escritores fantasmas, hablamos de inteligencia artificial, que es un tema que traigo muy de moda, que creo que lo he mencionado en bastantes capítulos. Hablamos también que el episodio anterior, que él había caído, se generó el meme de... Es que es lo mismo, güey. Ese meme se generó en su capítulo, güey. Entonces le dije, puta, la vez pasada que le caíste me llevó la chingada. ¿Ya no has tenido otro meme que haya estado como ese? No, y qué bueno, la neta, me gustó. Falta uno así. Falta uno. No, creo que también los memes salen mucho cuando existe este factor de novedad. Okay. Y en ese entonces el podcast estaba empezando a pegar, entonces se presta mucho para eso. Hoy en día
pues como todo proceso ya cambia, ¿no? Ya el podcast ya no es nuevo, entonces pierde un poco esa frescura, lo cual me gusta más. O sea, Chile me gusta más. Está, porque luego salían esas cosas y de repente metías a redes y veías un chingo de notificaciones de que puta, ¿qué pasó? Sí. Y pasó con ese meme, pasó también con la foto esa del Roberto ese que está en el malecón en Ensenada. Que de hecho esa chamarra no la he usado. El siguiente capítulo me la pongo, ¿qué? Ándale. La del meme. Para recordar. Para recordar. Pero sí, afortunadamente no. Y esta entrevista fue en Ciudad de México. Sí, ahí fue en el estudio ya pintado, bueno, no pintado, ya con el tratamiento acústico. Todavía es un estudio un poco rudimentario. De hecho, ahorita el estudio ya se ve muy cabrón, o sea, ya se ve muy cercano a este. Sí. Pero sí fue el primer episodio en donde tenía la pared negra el estudio en Ciudad de México. Y ahí va, güey, la neta es que ahí va el estudio. Está quedando chingón. Está quedando muy parecido a esto. Okay. Demasiado parecido a esto. Qué bien, qué bien. Sí. Oye, al hablar con Alan, por ejemplo, que se dedica a viajar por el mundo y a generar contenido, no te dan ganas, por ejemplo, de explorar un poquito más de eso. Me platicabas de pues viajes que has hecho últimamente que han estado muy padres. Sí, la neta es que el hacer contenido de viajes es algo que me ha llamado mucho la atención los últimos 2 años y lo he estado experimentando. Ahora que fui a Islandia grabé algo y de hecho lo estoy editando y es mi plan sacarlo en un futuro cercano, una especie de... Pues es un documental como de 1 hora que estoy haciendo sobre el recorrido de Islandia. Pero apenas estoy experimentando por el formato. La neta es que Alan lo hace muy bien, lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Ya se ha hecho pues un maestro en ese tema y me gustaría, sí, o sea, definitivamente sí es algo a lo que veo que mi contenido pudiera estar evolucionando. Más que nada porque existe una curiosidad mía muy auténtica de conocer otros lugares y conocer su historia. Es algo que honestamente hace 5 años no tenía, hace 5 años me valía madre la historia. Sí. Y hoy en día como que me imagino que tiene que ver con la edad, con la madurez. Se me hace bien interesante conocer la historia de lugares. Historia, pero en cuanto a visitar centros históricos, museos... Toda la historia, o sea, por ejemplo, ahora que fue a Islandia me clavé mucho en su historia, en cómo empieza, en toda la historia vikinga que tiene, su mitología. Te hace entender el mundo en el que vives y te hace identificarte con gente de hace muchos años y, no sé, güey, creo que responde muchas preguntas que a lo mejor no sabías ni siquiera que tenías. Entonces hoy en día se me hace muy interesante el tema de la historia y me gustaría utilizar mi trabajo como una excusa para aprender. Entonces, yo creo que si tuviera que apostar en un futuro hacia dónde migraría mi contenido, sí sería definitivamente algo que tenga que ver con viajes, con ciudades, con países, algo que tenga que ver con conocer historia, porque ahorita el Chile se me hace bien interesante. ¿Hay algún siguiente punto que te gustaría conocer? Alaska, le tengo un chingo a Alaska, güey. Alaska se me hace bien interesante porque uno piensa en Rusia y uno piensa en Estados Unidos y dices, ¿están cerca o están lejos de sí mismos? O sea, entre ellos. Dices, están en lados opuestos del mundo. Alaska está pegado a Rusia. O sea, Alaska es un territorio anexo que tiene Estados Unidos al noroeste de Canadá, que por ahí es el estrecho de Bering y por ahí cruzaron de Rusia a América. Entonces Alaska tiene una historia muy interesante que mezcla a Rusia con Estados Unidos. De hecho, Rusia por un tiempo fue dueño de Alaska. Y como Rusia es tan extensa, batallaban muchísimo en controlar Alaska, entonces lo acabaron vendiendo a Estados Unidos en un famoso trato. Entonces la historia de Alaska tiene mucho que ver con esa relación entre Rusia y Estados Unidos, que a mí se me hace muy interesante ese territorio. De hecho, Rusia hubo un tiempo que llegó casi hasta California. O sea, los rusos tenían casi hasta California y empezaron en Alaska, pues por ahí cruzaron. O sea, Alaska se me hace un territorio que se me hace muy interesante conocer y explorar porque tiene las influencias de Rusia, pero también tiene esta influencia americana y también está la parte nativa ahí de los indígenas que vivían en Alaska. Entonces se me hace un territorio muy interesante Alaska, la neta. También tenemos pendiente el viaje a las Malvinas con Johnny Beltrán. Estaría cabrón que también, a ver, las Malvinas es otro lugar que tiene una historia bien cabrona, güey. Sí, eso es algo muy sensible tanto para los argentinos, no más que nada para los argentinos, pero para los ingleses, pues es un lugar de mucho conflicto político, histórico, que se me haría también interesante explorar. Groenlandia también se me haría muy cabrona. Muy chingón. Groenlandia es el país en donde la gente más se suicida. De hecho, Groenlandia es muchísimo más hostil que Islandia, que uno pensaría que Islandia es más hostil porque en inglés se llama Iceland y realmente Islandia no es tan hostil en ese sentido. Groenlandia sí está mucho más cabrón. Y están ahí cerca de uno de otro. Sí, hay muchos, la neta, hay un chingo de lugares que me gustaría no nada más visitar, sino visitar, pero
como visité Islandia. O sea, es que para mí sí fue algo muy diferente este último viaje porque lo visité conociéndome la historia. Entonces lo disfrutas muchísimo más. Así me gustaría conocer muchos lugares. Ya sabiendo dónde ir y... Ya sabiendo dónde ir y también la neta haciendo algo. O sea, el hecho de que ahora está haciendo este documental... te clavas más. Claro, te clavas más y aparte me gusta. O sea, estoy experimentando con nuevos formatos y me lo hace mucho más entretenido. Y si lo puedo hacer trabajo, verguísima. Pues sí, lo mejor de los dos mundos.